Ehrenwerte und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos sean a una nueva emisión de La Brújula, programa que con mucha alegría hago desde hace ya varios años. Año 2014 fue nuestra primera emisión. Así es. Junto a un gran amigo, Pablo Davoli, siempre saludándolo como corresponde. ¿Cómo andás? Estoy muy molesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hace poco alguien comentó en uno de nuestros programas que dice que el único que envejece, Carena, es usted. Ah, no lo vi el comentario, ¿sí? Alguien compartió en las redes sociales el primer programa, el número 1. Allá por el año 2014. Si no mal recuerdo, fines de 2014. Y ¿no? advirtió un detalle que me puso realmente muy fastidioso. Y que es cierto, que estás exactamente igual. No, pero lo que pasa es que es al revés. Yo siempre tuve cara de viejo. Vos sabés que en realidad, claro, yo en esa época no tenía esta barba canosa y demás, y bueno. También es cierto eso, también hiciste un cambio de look. Sí, capaz que... No, pero yo estaba más joven y se nota. Bueno, los años pasan, la verdad que... Es que ya vamos para 8 años de La Brújula, si te pones a pensar con alguna interrupción, con algún intervalo, pero... Obviamente, y con algunos cambios. Bueno, la gente por alguna razón nos sigue tolerando, ¿no? Bueno, lo que no ha de cambiar es nuestra consagración a la 3 veces admirable Virgen de Schoenstatt, que es madre, que es reina, que es educadora, o victoriosa también, en algunas advocaciones así llamada. Nos ponemos siempre bajo su manto de protección y amparo para hacer este programa. Y queremos hacer una mención, ya que celebran nuestro país las 4 décadas. No sé si es motivo de celebración, pero sí de... Conmemoración. Honrosa conmemoración a nuestros héroes de Malvinas, bueno, por los 40 años de la gesta, ¿no? Tenemos que hacer alguna mención. La guerra del Atlántico Sur, la guerra más conocida como Guerra de Malvinas, en el año 82, la conmemoración justamente este último 2 de abril, y no queríamos dejar pasar esta emisión de La Brújula, que es apenas unos días posterior, para sumarnos al homenaje, primero a la reivindicación de la gesta como tal, de la gesta patriótica como tal, que más ampliamente es hispanoamericana, no solamente es argentina, aunque obviamente ante todo es argentina. Y en segundo lugar, rendir nuestro homenaje y nuestro tributo a los héroes de los que estamos tan orgullosos los argentinos, y por extensión estimo que de las naciones hermanas de Hispanoamérica también, pero a los héroes de Malvinas, ¿no? De la guerra del Atlántico Sur. Que aparte geopolíticamente tiene una importancia enorme, ¿no? Y su trascendencia histórica, este conflicto también ha tenido. Al punto tal de que tanto hablar de guerra de Malvinas como incluso del Atlántico Sur queda chico, ¿no? Por las implicancias que tiene. Creo que ya alguna vez abordamos algo sobre el tema, ¿no? Pero no queríamos dejar pasar esta ocasión como para rendir nuestro sentido homenaje y nuestro tributo más genuino y más profundo a nuestros héroes, ¿no? Efectivamente. Que nos iluminan, que nos inspiran. Bueno, en un programa de hace 1 o 2 meses atrás, por alguna razón, no recuerdo, digamos, por qué asunto, pero leímos la carta de Esteves. Así que del teniente Esteves, bueno, es uno de los varios ejemplos que se pueden citar, ¿no? Efectivamente. Bien. Bueno, Pablo, contento también por las repercusiones del último programa. Digo, porque estamos en línea con algo de trascendencia internacional y creo que la devolución dejó claro de que se notó la contribución. Es difícil decir algo novedoso sobre un tema tan trillado y tan exprimido por los propios medios de comunicación. Por momentos manoseado el tema, ¿no? Pese a su importancia, a su gravedad. Exactamente. Sí, muy agradecidos estamos con el público por todos los comentarios recibidos y, bueno, también la cantidad de visitas que ha tenido el video, ¿no? Hoy quería con vos un poco compartir una cuenta y una deuda pendiente de hace ya algunos años, porque ha pasado por esta mesa siempre, como se dice en criollo, de refilón. Es decir, hemos pasado cerca del tema, pero nunca nos adentramos a abordar algo que es cierto, que está relacionado con situaciones escandalosas que sí han sido objeto de análisis en nuestro programa, como el Pizzagate,
rituales con magia roja, y bueno, una serie de cuestiones de círculos elitistas, pero que ninguno tiene tanto peso como es la reunión anual en un campamento, en unos bosques, en lo que es California, como es el famoso Bohemian Grove. Nos han pedido en reiteradas oportunidades que volvamos sobre el tema para un poco explicarlo más detalladamente, y hace no mucho tiempo llegó a mis manos un libro de Robert Gutman, que es junto con Paul Koch, de los pocos que han abordado el problema o la temática Illuminati, así llamada, de manera lo suficientemente documentada como para que el nombre sí con el que se titula el libro, que es el libro negro de los Illuminati, no suene a conspiracionismo, la teoría conspirativa de baja monta, de panfleto, de internet, claro. Hoy sería sí, yo muy decimonónico lo claro, mío, ¿no? Pero sí, de panfleto. Es un libro muy documentado, seriamente redactado, obviamente que como todos los libros que abordan este tipo de temáticas, lo hacen con el criterio de poner a disposición una serie de información y prueba documental que no necesariamente cierra toda por completo. Hay que atar algunos cabos. Correcto. Algunos quedan a razonables especulaciones, porque no toda especulación es antojadiza, son razonables especulaciones en función de información con algún asidero o con alguna información certera que da lugar no a otra certeza, pero sí a una duda que, como bien decís vos y decía un viejo profesor mío, al que siempre recuerdo con cariño, dudas razonables. Sí, eso lo plantea bien, y hay varios autores en la misma línea, ¿no? que tienen esta meticulosidad en el análisis. Entonces, por un lado, afirman lo que se puede afirmar o lo que a criterio de ellos se puede afirmar, y por otro lado, plantean las conjeturas que tienen algún asidero y alguna razonabilidad. En ese mismo sentido está Anthony Sutton. Algo, si bien breve, hay en un libro muy interesante por otras razones, muy, entre comillas, predictivo, bueno, no sé si tan entre comillas, que es el libro Los amos del mundo al acecho, de 2015, de Cristina Martín Jiménez, que dedica un apartado también al Bohemian Group, pero bueno, algo también hay en donde ella plantea, dice, bueno, esto es lo que se sabe y esto es lo que, a partir de lo que se sabe, se puede llegar a inferir o se puede sospechar razonablemente. Pero bueno, hay varios así, ¿no? Caso de Anthony Sutton lo hemos mencionado para... Phoenix Letter. El Phoenix Letter del 96, si no mal recuerdo, de octubre del 96. En el caso de Sutton es el conocido profesor que escribió Wall Street y los bolcheviques, ¿no? Ya lo hemos mencionado en nuestro programa, pero en hemos dedicado un programa, el número 3 del ciclo 2014. Claro, del ciclo 2014, en relación a ese otro tema. Pero bueno, acá ha sido un autor también citado, ¿no? Pero bueno, te interrumpí. No, bueno, como para introducir el tema, es si efectivamente existen círculos de la élite, sobre todo vinculados a la alta alcurnia del poder norteamericano, que se reúnen anualmente en un campamento donde misteriosos rituales cargados de una misteriosa simbología satánica, porque vamos a decirlo sin ambajes, lo es, generan sacrificios, ¿no? Sacrificios que vendrían a ser sacrificios humanos. Es un tema disparatado, así lanzado, pero en un documental, Dark Secret Inside the Bohemian Grove, Secretos Oscuros dentro del Bohemian Grove, Alex Jones, que es un periodista de la cadena InfoWars, que fue el primero en denunciar esto abiertamente, ya contaba la anécdota de que en el 23 de julio del año 2003, cuando todos los medios de comunicación decían que no había ninguna posibilidad de que Arnold Schwarzenegger, el actor, pueda llegar a ser gobernador de California, quinta economía mundial, recordémoslo, California por sí sola lo es. Una fuente del San Francisco Chronicle publicó un artículo que contradecía a todos los gurús políticos nacionales. El artículo afirmaba que, según información que poseemos, la jerarquía republicana favorecería a Schwarzenegger
Por lo menos esta es la información que salió del Bohemian Grove. Cita como fuente, en estado de total aislamiento, este medio de comunicación cita a la fuente y particularmente invoca al asesor presidencial Karl Rove, que casualmente estaba en una de las reuniones del Club Bohemio, y fueron ellos los que le dieron la bendición a Schwarzenegger para candidatearse, para participar de las elecciones que lo terminarían, poniendo como gobernador del estado de California. Es decir, vale recalcar contra que todos los pronósticos, esta fue la única fuente que acertó, con una anticipación, digamos, llamativa. Y aparte, el propio interesado todavía no había dicho nada al respecto. No sería la primera vez, dice Jones, que el Bohemian Grove influyese en las elecciones y en la idoneidad de los políticos. En el año 2000, 2 semanas antes de la declaración oficial, la CNN informó que Dick Cheney, también otro miembro de la élite dirigencial norteamericano, iba a presentarse para las elecciones nacionales junto a George Bush. La CNN sostenía que había conseguido cierta información de unas personas presentes en el campamento del Bohemian Grove, donde se enteraron de la elección de Dick Cheney gracias a George Bush padre y el famoso Colin Powell. A ver, secretario, sería el jefe de gabinete, secretario de Estado. Sabrán dispensarme por el parangón, porque ciertamente que hay abismales diferencias, al menos en cuanto a la importancia, ¿no?, y al peso político y económico de estas reuniones, con respecto a lo que yo voy a citar ahora. Pero en definitiva, así como entre nosotros es común que de pronto vos perteneciendo a un círculo social o queriendo ingresar a un círculo social comiences, no sé, por decir algo, a jugar al golf, y vas a jugar al golf a un lugar, digamos, en donde va gente de clase media para arriba, y aprovechás para hacer negocios, o aprovechás también para ponerte de acuerdo en ciertos aspectos que compartís, de pronto con quien te acompaña o con tu contrincante. Esto que muchas veces pasa en la clase media, en la clase alta vernácula, obviamente a este nivel se da de un modo mucho más sofisticado, e insisto, sabrán ustedes disculpar las enormes distancias que hay, pero como para establecer un parangón que a la persona de a pie, que somos nosotros, nos permita figurarnos de qué estamos hablando. No se trata simplemente de algo lúdico, que el autor también lo aborda, Goodman. Claro. Es más, hay otro autor que habla pero es otro tema, ¿no?, cuando comiences a describir de satanismo lúdico. Pero bueno, más allá de eso, que aparte es una categoría que nosotros impugnamos y criticamos, entendemos que de lúdico no tiene nada, pero más allá de eso, no se trata simplemente de un lugar de encuentro para el esparcimiento, más allá de cómo te divertís y demás, que lo vamos a ver ahora, es algo muy grave, sino que se aprovecha obviamente es toda gente poderosa, de élite, que aprovecha para manejar sus propios asuntos, ¿no? Para ponerse de acuerdo, para definir estrategias. Sí, a ver, el parangón tiene asidero en tanto que es natural que una instancia de retiro, de esparcimiento, para tomar ciertas decisiones, en cualquier círculo humano estaría permitido. El problema es que esto se trata de una organización que tiene una reunión en julio todos los años, es decir, en el verano del hemisferio norte. Vienen los ingredientes que yo que se reúne, insinuaba. Que se remonta al año 1914, más o menos. Yo tengo entendido, según viste que consulté este libro de Cristina Martín Jiménez, sí, la más... como si fuera la más incipiente reunión. La más importante, de todas las que han venido, es la de 1914, pero el grupo como tal, según Martín Jiménez, esta autora española, se remonta al 79. Claro. Más allá de que no tenemos datos o documentos sobre estas reuniones, ¿no? Sí, a partir de 1914, que tengo entendido que este libro tiene incluso el logo, digamos, ¿no? Como que cada reunión tiene una especie de logo propio. Bueno, ahora, ¿dónde se termina el parangón? Que vos muy bien haces. Porque hasta acá, esto nos sorprendería que ciertos hombres con prestigio y poder se reúnan a tomar decisiones a puerta cerrada. A tomarse unos whiskies. Sí, hasta ahí el parangón tiene asidero. ¿Dónde se rompe esto? El documental de Jones, y voy a leer textual porque quiero ser muy prudente con las palabras. El documental de Jones, dice la fuente citada por Robert Goodman en el libro negro de los Illuminati, hace una serie de denuncias, entre las cuales cita al Washington Times, periódicos, a la revista Spy, cita las fuentes, y otras publicaciones de mucho prestigio que denunciaron
orgías homosexuales, rituales extravagantes que se celebran en el Bohemian Grove. Incluso algunos periódicos han documentado la migración anual de prostitutas de lujo de ambos sexos desde América y Europa a la ciudad de Monterrío, una especie de oasis para los miembros exclusivamente masculinos del Bohemian Group. Jones afirma que es difícil encontrar este tipo de información en los medios de comunicación, que la mayoría están controlados, ¿no?, por las mismas manos que organiza este tipo de citas. No te quiero robar letra, porque sé cuán bien preparaste el tema. No, vamos sabemos que hay detalles, por lo menos a la luz de esta bibliografía, que hay detalles más escabrosos todavía, ¿no? Sí. O sea, por lo menos Goodman habla siempre en calidad de denuncias. Martín Jiménez también lo hace. Más por encima, pero también lo hace. Y el mismo Sutton, según refiere Goodman también, se habla de pedofilia, claro, e incluso de asesinato ritual, ¿no? Bueno, hay un relato en este mismo libro de Goodman, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasó. El 15 de julio del año 2000, Alex Jones, periodista de la cadena Infowars, se infiltra en una de las reuniones, junto a su colaborador Mike Hudson. Hay un video, yo no sé qué tanto se puede conseguir todavía, donde están a distancia las filmaciones de un ritual misterioso frente a un búho de piedra gigantesco, pero en este libro se relata bien la crónica, digamos, de lo que fue esa infiltración, ¿no? Desde el 15 de julio del año 2000, Alex Jones y Mike Hudson, equipados con 2 cámaras de video disfrazados de miembros del Bohemian Club, se infiltraron en la finca del Bohemian Grove para poder mostrar al mundo lo que hacen los señores que ostentan el poder. Jones contó que el campamento más exclusivo del mundo está formado por grandes cabañas de madera construidas en la pared de un desfiladero al pie de una cadena de colinas y acantilados de más de 100 metros de altura. Es decir, es como un bosque, pero cercado por un desfiladero, tal cual. A la finca se entra por una única puerta en la zona norte, por una carretera asfaltada, la Bohemian Avenue, así se llama, la avenida Bohemia. A unos 100 metros de la entrada principal, Jones y Hudson se bajaron del coche y encontraron una especie de fosa. Toda la zona al lado de la carretera, hasta el pie de los acantilados, había sido excavada e inundada de agua. Con cierta dificultad pudieron cruzar esa zona pantanosa y después trepar por un terraplén, donde se encontraron una especie de gran acampamento supuestamente utilizado por los empleados del Bohemian Grove. A unos 100 metros de este lugar había otro acampamento lleno de coches de lujo, supuestamente para el uso de los miembros. Después de evitar los 2 primeros puestos de seguridad, los 2 investigadores decidieron tomar una de las camionetas del Grove, que se empleaban para llevar a los miembros del club bohemio a su alojamiento. Pasaron por el puesto de seguridad principal y se encontraron dentro ya de lo que es el Bohemian Grove. Al cabo de unos minutos se bajaron del vehículo para poder esconderse mejor entre los árboles y esperar la noche. Con la llegada del atardecer comenzaron a oír cantos que subían desde el desfiladero. Al caminar, interrumpime cuando quieras si querés hacer una acotación, el relato no es muy largo. Vieron miles de hombres ebrios cantar debajo de las enormes acequias. Dice, se veían grandes cráneos colgados de los focos, búhos satánicos con ojos iluminados y otros adornos relacionados con la muerte. La multitud, cuenta Jones, empezó a dispersarse utilizando diferentes caminos hacia el lago. Jones y Hudson se mezclaron entre el grupo de hombres que se dirigía a la orilla oriental, a unos 100 metros de su extremo norte, donde se encontraba el pie de la estatua de Moloch, que es el búho que representa a Minerva. Este famoso búho que Minerva es la Palatenea en versión romana, que se encuentra misteriosamente en los famosos billetes de $1, que también han aparecido. Que más allá del sentido que recibía en la mitología greco-latina, claro, lo cierto es que ha sido reivindicada modernamente como un símbolo de la supuesta iluminación del ocultismo. Claro, bueno, eso... Illuminati, iluminación, ocultismo. Tal cual. Conocimiento, ¿no? Eso Ustedes saben que la luz falsa viene de... Claro, exacto. La luz mala, como dicen en el campo en Argentina. Exactamente. El sol se había puesto detrás de una colina,
y el paraje estaba tan oscuro que ni siquiera se veía la otra orilla del lago. Se empezó a levantar la niebla y sobre el agua volaban bandadas de murciélagos. De repente, bien digo, en el interior. Han escogido el escenario. No, el lugar es espeluznante. De repente, del interior del bosque aparecieron primero varias antorchas, flanqueando a unos 60 sacerdotes vestidos de negro con sus caras pintadas de blanco, y entre ellos un hombre cuyas vestiduras representaban a la muerte, el cual tiraba de una especie de carro en cuyo interior había un cuerpo atado. El famoso dual care. Después vamos a ver qué es eso. En la ribera occidental del lago se habían desplegado grandes cortinas negras que pendían de los árboles y el carro, y los sacerdotes se pararon detrás de ellas. En ese punto la multitud empezó a corear: quemarle otra vez, va a recibir lo que merece. Imagínate un cántico, un grito. Ese otra vez es sumamente sintomático, ¿no? Va a recibir lo que merece, quemarle otra vez. Otra vez. Durante 10 minutos no sucedió nada y reinó el silencio, salvo algunos gritos de los ancianos allí presentes. Quemar a ese bastardo, matarle, eso es lo que merece. No es una reiteración, perdón. No hay un odium Christi acá, no es una reiteración por el otra vez del crucifícale, porque... ¿Por qué otra vez? Yo pensé eso. Bueno, ahí hay mucha tela para cortar. Máxime por el contexto en el que se da, no solo por la simbología, sino por los sujetos que participan de esto, y aparte por la deidad, sí, mejor dicho, hay connotaciones anticrísticas desde claro. Por eso digo, cabeza, ese ¿no? Otra vez es sumamente sintomático, tal cual. A unos 100 metros donde estaban Jones y Hudson, en el lado norte, el dios búho permaneció en silencio. Nadie le estaba prestando atención. Todo el mundo parecía estar fijando la vista en lo que sucedía detrás de las cortinas negras. Jones no puede afirmar si se trataba de un muñeco o de un ser humano, lo veía a lo lejos. Sí que vio cómo el búho se iluminaba gracias a unos focos. Desde atrás de la estatua salieron corriendo unos 100 sacerdotes vestidos con túnicas negras, la mayoría, pero también los había con rojas, plateadas o verdes. A continuación, yo lo que recuerdo del video es que eran esas capuchas cucurucho tipo Ku Klux Klan, digamos, ¿no? Con la cara tapada. A continuación, el sumo sacerdote hizo su aparición y recitó distintas oraciones de los muertos. Tras abordar al búho durante unos 20 minutos, habló sobre las bondadosas ciudades de Tiro y de Babilonia. De hecho, esto es la reconstrucción de un ritual babilónico. Era precisamente en el reino de Babilonia, junto a la ciudad de Caná, donde hace miles de años solían quemar niños y niñas ante el dios brujo Molej o Moloch. Que después, fenicios y cartagineses retomaron esa... Por eso siempre lo hemos dicho. Lo hablamos el último miércoles, claro, ¿no? El horror y la aversión que los romanos sentían hacia Cartago era más que nada por este tipo de cosas. Como parte de la espectacular representación, ya termina el relato, en la orilla occidental se vio un barco antiguo de los empleados para surcar ríos, que avanzaba con un largo remo que lo impulsaba, ¿no? Con el hombre disfrazado de muerte. Atado a la proa estaba el cuerpo inerte. Al llegar a la orilla, el cuerpo fue entregado al sumo sacerdote, que esperaba a los pies de la estatua. A continuación, 2 sacerdotes con túnicas negras acariciaron el cuerpo sacrificial colocándolo delante de Molej. Del cuerpo salió una voz suplicando que no le matara, un ruego que oía todo el mundo por medio del sistema de altavoces. Estaba amplificada la voz. Por eso él no dejan de ser yanquis, o sea, tienen todo perfectamente tecnológicamente. Por eso Jones nunca pudo la mediación acá tecnológica del parlante, el microfonado que había en este ritual, como vos decías, además de ser una yanquinada, por así decirlo, la frivolidad yanquinada, es lo que le impidió a Jones advertir si los gritos provenían efectivamente de una persona, o si era una grabación atada, o de otra persona, o si había una grabación u otra persona que emulaba y representaba una puesta en escena. Más allá de Jones, las denuncias están, ¿no? Por supuesto. Las denuncias, según recogen varios autores, existen. No hubo misericordia y lo colocaron sobre el altar. El sumo sacerdote ordenó quemar el cuerpo del llamado Dul Kear, la despreocupación.
Eso significa, ¿no? El simbolismo es el dulce a la despreocupación. Sobre el altar había una lámpara grande de piedra que ardía y que se conoce como la llama eterna. El sumo sacerdote encendió una antorcha con esta llama. A pesar de las reiteradas peticiones de misericordia, el sumo sacerdote bajó por los escalones al lado del altar y prendió fuego a la pira bajo el cuerpo. Decía a la multitud que leería las señales en los restos una vez consumido el fuego, como si hiciera una lectura de las cenizas del cuerpo calcinado, una antigua tradición oculta. El cuerpo seguía gritando y chillando de dolor mientras su carne ardía y decenas de pequeñas cruces metálicas al lado de la orilla del lago, acá está la invocación anticrística, empezaron a quemarse. Jones contaba sorprendente, y acá cita las palabras. Acá es Goodman que cita las palabras textuales de Jones. Por tanto, allí estaba yo, testigo de una escena sacada de una de las pinturas de Bosco, Visiones del infierno. Cruces metálicas que ardían, sacerdotes vestidos de rojo o negro y el sumo sacerdote con una túnica plateada y una capa roja. Un cuerpo que ardía mientras gritaba de dolor. Un gran búho de piedra, líderes del mundo, banqueros, los medios de comunicación y los directores de la educación nacional, todos participando en esta ceremonia. Era una locura total. El ritual terminó y los hombres de más edad volvieron a una gran sala entre los árboles. Jones y Hudson salieron del Bohemian Grove casi corriendo y sin encontrar ningún obstáculo. El documental puede verse en internet en la página web de Jones y ha sido transmitido en el canal 4 británico. Sí, seguramente tal vez Jones es el titular de la, digamos, es una especie de programa de televisión por internet que es Infowars, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, la cadena. En el caso de Alex Jones. Ahora, fíjate, porque después está toda la parte orgiástica, ¿no? Claro. Rodeando esto, o sea, como está claro que aunque se tratara solamente de simbología, en el supuesto caso de que se hubiera tratado de un muñeco, que eso no es lo que dicen las denuncias de quienes han sido víctimas también de los abusos y de las perversiones de este lugar, pero aunque se tratara solamente de algo simbólico, lo cierto es que es demasiado sofisticado y hay mucha plata invertida y mucho tiempo invertido en eso como para que sea mera diversión. Aparte que como diversión, sinceramente, como mínimo es raro, es tan oscuro que es raro. Más allá de eso, lo que quiero decir es que las denuncias de víctimas o presuntas víctimas y de investigadores van en el sentido de que esto era mucho más real de lo que uno quisiera creer. Ahora, siempre se da ese juego, o siempre se repite, al menos como hipótesis, o a veces como hecho comprobado, según el caso, desde por lo menos el siglo XVI, o XVII tal vez, en el mundo anglosajón, me refiero fundamentalmente a Inglaterra y después en Estados Unidos, aunque no exclusivamente, pero sí hay una línea ahí en donde se combina el magnate o la élite parapetada, o digamos parapetada o constituida como tal sobre la base de la usura, la brujería y el satanismo, sea lúdico, como dice ese autor norteamericano, extraña categoría o no, con la perversión sexual. Y hay una profunda conexión. Por lo pronto, lo que debemos recordar es, y es muy sintomático a la luz de acontecimientos como este, en su momento hicimos el programa de Lord Dashwood, la Inglaterra de Satán, la brújula ciclo, 2016 habrá sido por ahí. Claro, aquí ya estando en Conclusión TV, el primer programa lo dedicamos a John Dee, estamos hablando del siglo XVI ahí, en donde se ve esta combinación de usura, brujería, satanismo, ocultismo como mínimo, y también la perversión sexual, pero nos remitimos a lo que ya hemos dicho en esos programas, pero tiene una lógica. Evangélicamente ni hablar, ¿no? O sea, eso desde ya, no solo porque pensá que cuando Cristo es tentado en el desierto, la tercera tentación es los reinos de este mundo, si te arrodillas y me adoras, que es la tentación luciférica, en donde Cristo responde, muy contundentemente, apártate de mí, etcétera, ¿no? Lo que ya sabemos. Pero evidentemente ahí hay una conexión, y esto está más allá del Bohemian Group, está profundamente arraigado en esas élites.
Traigo a colación, a modo de simple mención, lo que está pasando ahora, lo que está develando concretamente la justicia con dificultades, la justicia estadounidense, con el caso de Epstein, Jeffrey Epstein, el famoso listado de quienes han ido a la isla Lolita Express. Vos hiciste referencia al Pizzagate, al que le dedicamos un programa. Orjay Island, la isla Orgía, Orjay Island. Claro, que el avión era el Lolita Express. Claro, el Lolita Express, perdón, claro. Sí, gracias por la aclaración. Que aparte tiene un templo sumamente extraño, la isla, sí. En donde se practicaba todo esto, que se está investigando penalmente y que ahora este hombre se suicidó bajo... Aparentemente esa es la versión oficial. Sí, circunstancias que no podemos clarificar, ¿no? Está seriamente comprometida su pareja, la que era su pareja, que es esta mujer Maxwell, hija de un conocido empresario vinculado al MI6, ¿no? Británico. Pero está el caso de las denuncias de Corey Feldman, el actor, ¿te acordás? En los años 80, Cuenta conmigo, la película, ese actor que dice que hay una red de pedofilia que, digamos, atraviesa Hollywood y que va más allá de Hollywood. Cuenta conmigo, que es una de las estaciones de uno de los libros de Stephen King. Stephen King cuenta una historia en 4 estaciones. Una de las estaciones es el relato de Cuenta conmigo, si no me equivoco. Si la memoria no me falla. Bueno, pero sí, los Goonies. Muchas otras, ese tipo de películas. Era un actor joven de la época, de los 80. Que prometía muchísimo. El tipo se aparta, deja de lado su carrera, que se ve truncada por las denuncias que ahora, siendo un hombre cuarentón, 40 y cortos, hace de que fue sometido a todo tipo de abusos, y él denuncia que hay toda una red. Claro. Sabemos que aparte Hollywood es de élite, no solo por lo caro que es tener una productora cinematográfica máxima esa envergadura, sino porque sabemos, esto está también en nuestro libro La Guerra Invisible, que es un ámbito, al igual que todo el ámbito mediático estadounidense, terriblemente oligopolizado, es decir, concentrado en pocas corporaciones que a su vez están concentradas en pocas manos, que son accionistas controlantes. Entonces, y hay hombres como Brad Pitt, por lo menos según hicieran trascender algunos medios hace 2-3 años atrás, que dicen, mire, esa red de corrupción sexual, terrible, criminal, se extiende más allá de Hollywood, abarcando al resto de esta élite. Entonces, yo quería señalar esto porque, si no, más allá de lo impactante de este relato, por lo siniestro que es y los detalles perturbadores que hay, no se trata, esto es lo que quiero decir, no se trata de algo excepcional, sino que se trata de algo muy extendido en esos ámbitos de élite, y que tiene otros paralelismos que podemos encontrar en el pasado y en el presente, pero siempre en torno a un mismo ámbito o sector, digamos, de gente, que son los que de pronto tienen el poder para... Aparte, esto no es una cosa que haya quedado en una ocasión perdida en el año 2000. Actualmente existe lo que llaman la Bohemian Grove, de paso se lo contamos a la gente, la Bohemian Grove Action Network, que es la red de acción contra la Bohemian Grove. Es una agrupación de lucha que hace 25 años viene tratando de denunciar y desenmascarar esta organización, a sus miembros. En su hoja informativa expone las actividades, la ubicación del Club Bohemio y del Bohemian Grove. Además cuenta quiénes son sus actuales miembros, porque se van renovando, ¿no? Aparecen los hijos, los herederos de aquellos magnates que estaban en aquella reunión tortuosa y misteriosa. También habla de los rituales, los tipos de rituales celebrados en la finca. Informa a todos los interesados sobre esta temática cuándo son las reuniones anuales que se hacen. Una de las actividades más relevantes son las famosas conferencias al lado del lago. Digo, hay toda una organización incluso que nuclea a las ex víctimas. Cuando Cathy O'Brien, y esto lo dice el libro... Yo te iba a pedir que te explayaras al respecto, que lo manejás bien el tema. Cuando Cathy O'Brien, en un libro por nosotros citado, que es el Transformation of America, es un juego de palabras, Transformation of America, que quiere decir la hipnosis de América, ella cuenta su experiencia como víctima de los proyectos MK Ultra, MK Delta y el proyecto Monarca particularmente, basado en la idea de la mariposa monarca, que es donde a ella la obligan a desdoblar su personalidad para someterla a experimentos de control mental. Esos bosques donde ella fue abusada, digamos, los describe, ella no sabe exactamente dónde se encontraba, pero los describe y tienen una singular similitud, un singular parecido
con lo que pueden ser los clubes del Bohemian Grove en el sur de California. De hecho, ella es, si no me equivoco, californiana. Recordémoslo, se casó con Mark Phillip, que es un ex miembro de la inteligencia norteamericana, que de alguna manera la ayudó con una serie de dispositivos psicológicos a desprogramarse y a reivindicar y de alguna manera rehabilitarse de los efectos nocivos de estos experimentos de control mental. Tengo entendido que lo que buscan es, mediante traumas provocados adrede, generar o un desdoblamiento o por lo menos el famoso muro mental, ¿no? Claro. O sea, una suerte de bloqueo de memoria. De amnesia sobre una cosa atroz previamente realizada sobre la víctima. Los psicólogos que tratan víctimas de abuso sexual relatan, es bastante común esto, de que una víctima de abuso sexual, algo tan traumático como eso, en su infancia, lo bloquee de su memoria y de pronto el recuerdo puede aparecer, se puede disparar, digamos, como una novedad, años después, tal vez 20 años después, a partir de algún episodio. ¿No se combina con hipnosis también? Sí, claro. Esa técnica. El famoso libro Star Shrine de Brice Taylor, que es una mujer que rehabilitó a 2 víctimas de estos rituales, cuenta exactamente, ¿no? Y fue una de las que denunció ante el FBI todas estas operaciones, es decir, denunció a la CIA particularmente ante el FBI. Hizo que, de alguna manera... ¿Por qué? Porque existió, digamos, dentro de lo que fue el FBI, un único valiente investigador que intentó, Ted Gunderson, ex miembro del FBI, después se transformó en investigador privado, declaró, digamos, en su material investigativo y demás, en un video que se llama Satanism and the CIS International Trafficking in Children. Satanismo y tráfico internacional de niños realizado por la CIA. Gunderson dice que esta élite, basado en documentos del famoso satanista británico Aleister Crowley, tomaron las fuentes de inspiración para el enemigo realizar personal de Jesucristo, según su propia autodefinición, ¿no? Entonces Gunderson hace una investigación y llega a la conclusión que durante, digamos, un determinado lapso que inicia su investigación, muchos niños fueron desaparecidos en Estados Unidos que terminan en ceremonias satánicas, leo textual la investigación de Goodman, donde los sacrifican. En su opinión, hay más de 3 millones de miembros activos de sectas satánicas en Norteamérica. Esa cifra es el resultado del estudio estadístico realizado sobre la base de los datos de las zonas como South Vide en Los Ángeles y de Iowa City, en el estado de Iowa, ¿no? En su video afirma que entre 50.000 y 60.000 individuos son sacrificados todos los años, anualmente, durante las 8 fiestas satánicas que se desarrollan a lo largo del año. Vos sabés del que calendario. en Tienen Sudamérica, un calendario de 8 celebraciones donde anualmente se sacrifican entre 50 y 60.000 años. La verdad que la película Apocalipto queda como corta cuando uno ve esto, ¿no? Claro, porque ahí aparece el asesinato ritual, no de niños, pero claro, pero sí de los aztecas respecto de claro, pero esto de pasa los pueblos actualmente en Occidente. No, claro, y en este caso aparte no es algo marginal, o sea, es gente de élite, esto quiero decir, claro, que tiene la capacidad de tornar sus pautas y sus antivalores en sistema, porque esto también hay que decirlo. Había un autor que tenía un libro sobre la masonería que hablaba, era un obispo, no recuerdo cuál, le voy a tratar de, en todo caso, si llego a encontrarlo... ¿El arzobispo de Chile? No es Caro María... No, porque es más reciente, no es cercano en el tiempo, María pero Caro es Rodríguez, un poco más cercano en el tiempo que Caro Rodríguez. Es un autor menos conocido, creo que era un obispo argentino de apellido alemán, como si te dijera Robinger, o Rottinger, bueno, se lo debo al público, pero él hablaba de satanocracia, porque acá ha habido investigaciones, incluso en Sudamérica, las policías de los diversos países y provincias, porque cuando aparece de pronto algún asesinato ritual, o los despojos, los restos de algo tan macabro, o eventualmente hay secuestro de niños, se ha descubierto esto en distintos países de Sudamérica, pero siempre se lo asume, o se ha pensado que es algo periférico, claro, marginal. Bueno,
no es el caso. Tenga vinculación con esto o no que estás exponiendo, no es acá, en esto que vos expones, no es el caso, no es ni periférico ni marginal. En todo caso es oculto, pero es de gente sumamente poderosa y son miles aparte. En estas reuniones del Bohemian Group, una vez circuló un video de hace algunos años atrás en donde aparece Colin Powell, porque aparte después está el orgiástico, aparece Colin que se disfraza de lúdico en lo que ha trascendido, lo que han dejado trascender eventualmente, cantando creo que YMCA o algún tema de los Village People, ¿no? Sí. O sea, pero bueno, tiene toda esta cosa o estos episodios, mejor dicho, tan macabros detrás. Yo no quería dejar pasar de mencionar esto, porque si no queda en claro, no se trata de un episodio criminal aislado, sin mayor repercusiones en el mundo en que vivimos. Eso es lo que... pero quiero decir esto, el Bohemian Group, como lo concibe Jones en función de lo que vio, estaría vinculado con el poder que detentan estos personajes. Claro. Es un pacto fáustico, es una invocación retributiva del poder que ya tienen y que necesitan seguir acumulando. Por eso quería ir al Evangelio. Por eso quería ir al Evangelio cuando el diablo lo tienta a Cristo en el desierto, y la última tentación le muestra los reinos de este mundo. Y dice, sí, que se los iba a dar si le tributaba adoración. Totalmente. En el caso de Crowley, aparte, lo hemos mencionado varias veces, en nuestro libro La Guerra Invisible, en alguna parte le dedicamos algunos párrafos, pero también un hombre vinculado a la inteligencia británica, un hombre vinculado, por lo menos según algunas versiones, a Winston Churchill, de donde el propio Churchill habría tomado su famoso... insignia. Sí, claro, con los dedos, y un hombre que en su momento en el Eton College lo conoció, conoció a los Huxley, ¿no? Y a otros más, y es el que vincula a mucha gente de la inteligencia británica y de la intelectualidad británica, que se vincula a actividades de inteligencia con la CIA, ¿no? Por eso también Crowley adquiere notoriedad en los 60, bueno, aparece, es conocida la historia, en el álbum Sgt. Pepper's de los Beatles, aparece ahí en esa especie de collage, de gente, de famosos, que está en la portada del disco. O sea, digo esto porque si no queda como algo aislado, como algo curioso, que no tendría mayor incidencia más allá de lo horrible que es en el mundo en el que vivimos. Y no, lamentablemente tiene toda la incidencia. Es un mundo aparte que es terrible para los niños el nuestro. O sea, hay mucha violencia de todo tipo, sea física o simbólica para los niños. Y tal vez, yo quería citar que tomé una foto de un libro que tengo de Alberto Caturelli, filósofo argentino, fallecido hace escasos años, en donde Caturelli muy claramente dice, cito una frasecita textual, ¿no? Pero en un libro que se llama Dos, una sola carne, dice que el niño, concretamente, refleja en su pureza, el niño refleja de alguna manera la divinidad. Es imagen, claro. Entonces, no estoy encontrando la cita textual que quería hacer, pero no importa. Es un poco era la idea. Claro. Y fíjate que en estos hombres tan profundamente corrompidos, en estos hombres que justamente tal vez en la persecución del poder o en el intento de conservar el poder y que construyen este mundo tan horrible en el que vivimos, son los responsables mayores de este mundo horrible en el que vivimos, estos hombres, justamente contra quienes principalmente atentan es contra los niños, ¿no? Y ahí también me acuerdo del Evangelio, la admonición de Cristo, ¿no? Claro, contra todo aquel que escandalizara a un niño. Más le habría valido atarse una piedra de molino al cuello y ser arrojado al mar. Bueno, Valerie Woolf, que es otra de las psicólogas que recuperó, que rescató, que rehabilitó, digamos, a víctimas del control mental y estos rituales. Particularmente en el caso de Woolf, documentó los nombres de los proyectos de investigación y los nombres de las personas involucradas. Representó a dos supervivientes, Claudia Mullen y Chris de Nicola Ebner. Apuntó lo que habían vivido. Declararon que fueron sometidas a descargas eléctricas, medicación alucinógena, desarticulación de sus extremidades, o sea, torturas sometidas al claramente. Actos sadomasoquistas, hipnosis y privación sensorial. Sí, que también es una forma de tortura, tal cual. Claro, cuando estas sesiones sensorial de tortura acababan, según el relato de Nicola Ebner, Chris de Nicola Ebner y Claudia Mullen, eran encerradas en jaulas
y eran como, digamos... Sí, eran objeto también de, según cuentan, de violación. Si no me violadas recuerdo, ¿no? sistemáticamente. Sí, cosa horrorosa. Una cosa horrorosa, o sea, como para ver algo de lo que ahí pasaba. ¿Sabes qué pasa, Ahora, Lucas? El grado máximo, a la luz de Castellani, ¿no? En Psicología Humana, también hemos hablado de ese libro, el grado máximo de corrupción de una persona, en definitiva. A ver, este es un ámbito en donde en este satanismo lúdico, según esa extraña categoría, con la que intentan bajarle los decibeles o presentarlo como menos grave de lo que en realidad es, que es terrible, ahí es un espacio en donde se liberan las fuerzas ínferas, ¿no? O sea, se liberan los bajos instintos, que ya de por sí... Pero en realidad estamos hablando de sujetos que están corrompidos en su totalidad. Están corrompidos completamente. Y el grado máximo, a la luz de Psicología Humana de Castellani, que él cita como a von Monachov, al mismo Aristóteles en su momento le llamaba la atención, es lo que Castellani llama demonismo, en donde Castellani, hablando ahí más como, digamos, como doctor en teología, en psicología, y como teólogo dice, es lo que termina escapándosele a la psicología como ciencia empírica, que los propios grandes psicólogos y psiquiatras lo han reconocido, uno de ellos von Monachov, director célebre del psiquiátrico de Zúrich, en principios del siglo XX, que hay algo más. En esta psicopatía extrema, en esta perversión extrema, hay algo más, y Castellani dice es demonismo, que es el grado máximo de corrupción. Bueno, ¿quiénes participan de estas reuniones probadamente o documentadamente? Bueno, algunos los hemos mencionado, como para decir que no nos quedamos en mera... El asesor presidencial Karl Rove, Colin Powell, ¿no? Secretario de Estado. 3 generaciones de Bush por lo menos están vinculadas, como lo están también con la Skull and Bones, la famosa sociedad secreta de la universidad, del campus de la Universidad de Yale. Bueno, Henry Kissinger, hay fotos que así lo testimonian. Gerald Ford, también presidente de Estados Unidos en la década del 70. Es decir, hay una serie de nombres que figuran en las listas de invitados de estas reuniones. Yo creo que si trasciende todo, no, yo creo que podríamos tener una lista más importante. Ahora déjame decirte una cosa, vos sabés que, y hago un paréntesis acá, porque nosotros hablamos la semana pasada, vos mencionaste a Aleister Crowley, y la semana pasada nosotros invocamos como autoridad a la figura de Alexander Dugin para hablar de geopolítica, y uno de los comentarios que salió, y quería aprovechar unos minutos finales también antes de la conclusión, para hacer este descargo, esta salvedad. En su juventud se declaró de manera manifiesta admirador Alexander Dugin de Aleister Crowley, y nos preguntaron ¿qué opinan ustedes de las laudatorias, de las elogiosas sentencias que disparó en su momento Dugin sobre la figura de este famoso satanista británico? Bueno, 2 cosas, porque yo lo he consultado, no voy a hacer una defensa, me parece un horror prima facie, pero sí, esto lo hablé con Alberto Buela, que ha tenido quizás más trato con él, y él dice que en su juventud Dugin, carente de una teología profunda, incursionó fascinado por fuentes espiritualistas, buscando una tradición perdida, tratando como arquegueta, ¿no? de la espiritualidad. Errado el camino. Claro, y lo que elogió de Crowley fue sobre todo el compendio, lo cual es incalculable, de obras esotéricas de la biblioteca de Crowley, la cual seguramente no habrán tenido las mejores intenciones, ni habrán estado dedicadas a los más loables fines, pero es verdad que creo que en su residencia, la que estaba a orillas del lago Ness, de ahí se hablaba de los 2 monstruos, uno era Crowley, el otro el que estaba dentro del lago, llegó a recopilar la biblioteca más inédita, de piezas inéditas sobre magia, esoterismo, alquimia, y en ese sentido y en esa búsqueda, como arquegueta o arquegéneta, Dugin llegó a tener en la juventud cierta admiración, pero que después ese mundo de la tradición lo llevó casi a abrazar una ortodoxia religiosa, digamos, en su época de madurez. Con esto no estoy enarbolando una defensa, estoy diciendo que... describiendo una realidad. Poniendo en contexto algo, porque si nosotros, digamos, que no quede que nosotros invocamos como autoridad
a un aplaudidor de Crowley cuando sabemos que no lo es. Aparte nos hemos permitido también matizar el propio pensamiento actual de Dugin. Esta crítica, y déjame decir algo más, esta crítica sobre Dugin la ha promovido la figura de un gran tradicionalista católico, que le tengo mucho respeto intelectual, que es Miguel Ayuso. Que ha criticado el español, jurista español, sí, que ha criticado a Dugin por estas declaraciones favorables. Un enorme respeto, pero también quiero decir que Miguel Ayuso ha tenido esa posición intransigente y con figuras de la tradición como Julius Evola, al que también lo tilda de satánico, cuando en realidad creo que, en ese punto concreto está equivocado. Figuras del más renombrado tradicionalismo español, como Elías de Tejada, han escrito artículos elogiando la figura de Ébola. No lo sabía, pues yo tengo entendido que el doctor Ayuso, porque tengo un respeto enorme, aparte es colega mío, es abogado, por supuesto, es el presidente internacional, o fue presidente internacional de la Asociación Mundial de Juristas Católicos, pero tengo entendido que él es discípulo de Elías de Tejada. Bueno, Elías de Tejada tiene un artículo donde elogia abiertamente a la figura de Julius Evola, que así es interpretado por Mordini, que es un católico, que en todo caso lo que se puede criticar es el no exclusivismo religioso de la tradición primordial. Pero eso lo quería decir como una postilla por los comentarios que me parecieron muy interesantes sobre esto, ¿no? En el caso, sí, puntualmente. Es más, Elías de Tejada, permitime esto, critica a Donoso Cortés, critica a Jaime Balmes, critica incluso a todo lo que es el Menéndez pelayismo. Dice, a lo sumo esos son conservadores, tradicionalista de verdad es Julius Evola. Esto lo dice Elías de Tejada, un católico, ¿no? Sí, claramente, hay que distinguir. Lo quería aclarar, ¿no? Bueno, somos humanos y la posibilidad de errar, y desde ya la realidad del disenso existe. La diferencia está, o creo que la clave está, en donde realmente hay, digamos, buena fe, una búsqueda de la verdad comprometida, que ante todo sea genuina y denodada, y donde hay, digamos, intervienen, digamos, no solo la buena fe, como disposición del espíritu y del corazón, sino también las luces de la inteligencia. Si hay inspiración divina, por supuesto que mucho mejor, o algún tipo de intuición, como suelen tener algunos artistas, que es otra forma de aproximación a la verdad, muchísimo mejor. Pero más allá de esto, que tiene que estar en la base, y que son las claves, lo cierto es que después la posibilidad de errar, la posibilidad de equivocarse, y desde luego la realidad de que se planteen disensos, aún entre quienes están en la misma búsqueda, desde luego que está. Ahora, ¿qué intentamos reivindicar? La gente que busca la verdad, y que la busca denodadamente, y que lo hace con luces que son por momentos deslumbrantes, que es gente que es muy estudiosa y que tiene un compromiso, digamos, de todo su ser, no solo de su intelecto, con la búsqueda de la verdad. Y cuando digo la verdad, necesariamente agrego el sentido de trascendencia, o mejor dicho, la trascendencia. Ahora después, obviamente, sí, se van a plantear, y para eso está también un poco esta modesta propuesta de la brújula, para aportar estas ideas. Una última cosa que quiero, yo no sabía que ibas a hacer este comentario y me interesa muchísimo. También hay que distinguir a cada autor, o hay que considerar el contexto. Materia también, ¿no? Claro, por materia, el contexto, la formación, y aparte el momento de su vida. Claro, tal cual. A ver, hay, digamos, no es el propio Dugin, incluso políticamente hablando, no es lo mismo cuando inicia esta búsqueda que hoy en día, que ya es un hombre que creo que ya, si no tiene 60 años, se está aproximando, está sobre la sexta década de vida, es un hombre que ya tiene otra madurez. Pero esto pasa con muchísimas personalidades, ¿no? Bueno, estamos con el tiempo vencido, pero una conclusión más relativa al tema. No se trata, ¿no?, las reuniones del Club Bohemia, de una mera especulación fantasiosa de algún periodista sensacionalista, no es amarillismo de algún disidente de la prensa, son reuniones reales, tienen asidero en la realidad, hay abundantísima, apabullante documentación que demuestran la existencia de este tipo de reuniones, que además deben ser la punta del iceberg de todo una red que se entreteje, que podemos decir es muchísimo más amplia. Hemos hablado de los hermanitos Podestá, en torno a la figura también del Partido Demócrata, de los Clinton, que no escapan a esta realidad con lo que fue el escándalo del Pizzagate y un largo etcétera de situaciones. Pero en realidad
ese mal está enquistado y está encumbrado con el... Y esto está profetizado también. Los poderosos de este mundo, el príncipe de este mundo, ayuda, contribuye, allana el camino para aquellos que le rinden tributo, concentrando un poder que es efímero, porque es un poder profano, un poder que se acaba acá, ¿no? La realidad, la trascendencia es lo único que se contrapone, el sentido de trascendencia, a estas que podrían ser una de las tantas tentaciones del maligno. Lo decimos con total respeto por los que no creen en este tipo de cosas y de consideraciones. Pero bueno, Pablo, yo no sé si querés aportar algo más. Creo que ha sido te estaba escuchando la deuda, la deuda pendiente sobre este tema, sí, creo que ha quedado saldada con este relato una puerta de estremecedor. Para abordar esto. Sí, respecto del otro, me quedé pensando, en el caso de Ébola, por ejemplo, estaba pensando, recordaba Rebelión contra el mundo moderno, Rivolta contra el mundo moderno. Sí. Sobre el 1934. Final. Claro. Es cierto que en el medio rescata, digamos, al gibelinismo, tema muy caro, y muy bien que sea muy caro para ti y para mí también. Por eso también Ébola ha evolucionado. Claro. No es el de imperialismo pagano. Claro. Va haciendo un recorrido. La crítica del cristianismo, que yo no comparto de Ébola, creo que parte de una mala interpretación del cristianismo, la crítica del cristianismo sigue a lo largo de todo el libro. Sin embargo, la última parte del libro está escrito sobre el final de la Guerra Fría, en realidad de la década del 70, bueno, sí, últimas décadas de la Guerra Fría. Cuando habla de Estados Unidos y Rusia, habla abiertamente, tiene una idea escatológica, me corregiría Castellani, y sobre el anticristo, la figura del anticristo, que es perfectamente consistente, compatible con la escatología católica, que yo considero verdadera. El que la tenía muy clara, segunda reflexión al respecto, así improvisada, era Castellani. Vos lees a Castellani nunca se aparta, en el caso de quienes somos católicos, de la ortodoxia católica, pero sabe reconocer las concomitancias, los aciertos y los avisoramientos de la verdad que hay en una multiplicidad de autores. No incluso necesariamente claro, Castellani en ese, y nadie va a dudar de la ortodoxia católica de Castellani. Pero bueno, mira, me quedé pensando en eso. Mainviel hizo lo propio, imagínate Castellani. Tal cual. Pablo, un gustazo como siempre charlar de estos temas con ustedes. Los invitamos a reencontrarnos dentro de 15 días, como siempre, acá por la pantalla de Conclusión TV, este lugar que se ha vuelto nuestra casa. Gracias. Chao, hasta luego. Freiheit gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.